Bienvenido a nuestro podcast, Nada que hacer, en un mundo lleno de quehaceres humanos que llenan nuestro tiempo de sinsentidos. Abrimos este espacio de reconocimiento del sí mismo. Para ello, nada que hacer, solo ser. Queridos oyentes, bienvenidos al podcast Nada que hacer, donde hoy vamos a comentar acerca del miedo, que calibra en 100. Cualquiera puede darse cuenta de que en el nivel 100 hay mucha más energía de vida disponible que en los niveles anteriores. El miedo es ya un nivel de acción, tanto en positivo como en negativo. Es decir, puede llevar a la persona a la acción y el movimiento, o puede dejarla completamente paralizada. El miedo gobierna la vida de la mayor parte del mundo, que desde el punto de vista de este nivel parece peligroso, lleno de trampas y amenazas. La proliferación de temores es tan ilimitada como la imaginación humana. Empezando por la preocupación, que es un miedo crónico y que incluso está bien visto en la sociedad, ya que normalmente se equipara preocupación con amor y responsabilidad. Y nada más lejos de la realidad, pues se está equiparando el miedo que calibra en 100 con el amor que calibra en 500. Luego está el temor a los enemigos, que son todos aquellos que son o piensan diferente a nosotros. El temor a lo desconocido, al cambio, a la vejez y al rechazo, al miedo al dolor y al sufrimiento, el miedo a vivir, el miedo a amar, el miedo a la desaprobación y al fracaso, el miedo a Dios, al infierno y a la condenación, el miedo a la pobreza, al ridículo y a la crítica, el miedo al castigo, al aburrimiento, a la responsabilidad, a la autoridad, a la violencia, a perder el control, el miedo a los propios sentimientos y el miedo al propio miedo, entre muchos otros. Son los motivadores básicos en la vida de la mayoría de la gente. La paranoia es la manifestación del miedo extremo e irracional. En las formas más leves de miedo, estamos simplemente incómodos. En las más graves nos volvemos asustadizos, cautelosos, nos bloqueamos, nos sentimos tensos, tímidos, nos volvemos supersticiosos, estamos a la defensiva, somos desconfiados, nos sentimos amenazados, inseguros, suspicaces y culpables. El miedo suele ser una emoción pasajera, pero cuando se instala como nivel predominante de forma permanente, resulta absolutamente limitante. El temor realista, como por ejemplo mirar a los lados de la calle antes de cruzar por si viene un autobús, está al servicio de la supervivencia, en contraste con los temores irracionales que indican algún tipo de problema psicológico. El miedo socialmente útil es aceptado y es normal, y promueve precauciones que atañen a todos los aspectos de la vida humana, desde cerrar las puertas y encender alarmas, al cuidado de la salud y los hábitos alimentarios. Sin embargo, el miedo como modalidad de conducta prevaleciente es incómodo y acaba siendo un obstáculo que limita la capacidad de poner a prueba la realidad de las cosas, lo que produce una reducción del nivel de conciencia. Evidentemente, el origen del miedo es puramente evolutivo, pues surgió como un requisito indispensable para la supervivencia animal, que en el ser humano progresó mediante la capacidad mental e intelectual hacia expresiones que tienen significado, incluyendo su expresión abstracta, es decir, significados y valores que son puramente subjetivos e imaginados. Como el miedo es la emoción predominante en el nivel de calibración 100, el miedo se convierte en una limitación y lleva a la persona a un estado en el que sus expectativas acerca de cualquier aspecto de su vida y del mundo son solo de temor. La percepción de la amenaza constante genera una sobreexcitación de los mecanismos corporales de supervivencia, produciendo niveles de alerta constantes y elevados, con niveles elevados de adrenalina y cortisona que pueden alterar casi todos los procesos del cuerpo. Los temores realistas y asociados con medidas protectoras son útiles para proteger la supervivencia.
Sin embargo, los miedos poco realistas pueden llegar a ser totalmente incapacitantes. El temor final al que van a parar todos los miedos concretos que se experimentan es el temor a la muerte. Es decir, casi cualquier temor que se experimente, sea este pequeño o grande, ligero o intenso, social, psicológico o físico, es una pequeña y elaborada manifestación del gran temor a la muerte. Esto puede comprobarse de forma muy simple a través de la práctica conocida como ¿y entonces qué? En este proceso, la persona empieza tomando conciencia y reconociendo un miedo, y luego entrega y se rinde a las consecuencias de que tal temor acabe manifestándose en la realidad. Podemos, por ejemplo, indagar en el miedo a perder el trabajo. Podría ser más o menos así. Empezamos diciendo, tengo miedo de perder mi trabajo, y contestamos, ¿y entonces qué? Entonces no tendré dinero. ¿Y entonces qué? Y entonces nos echarán de la casa. ¿Y entonces qué? Y entonces nos convertiremos en personas sin hogar. ¿Y entonces qué? Entonces no tendremos dinero para comida. ¿Y entonces qué? Entonces no tendremos que comer. ¿Y entonces qué? Enfermaremos y moriremos de hambre. Como podemos comprobar, al final, cualquier temor nos acaba llevando hasta la muerte. Repasar toda la lista de temores puede llevar desde un poco de tiempo hasta horas, días, semanas e incluso mucho más. Eso ya no está en nuestra mano, pues la cantidad de temores y su manifestación puede depender de muchos factores, incluido el karma. Pero finalmente, cuando se acepta la muerte y se la entrega a Dios, el núcleo del temor desaparece para siempre. Esta sanadora entrega final nos lleva al reconocimiento de nuestro concepto de la divinidad, y la entrega de nuestra vida física a Dios saca a la luz el último paquete de miedos relacionados con el destino. Esto es, el temor a un Dios punitivo, a las descripciones antropomórficas y a las leyendas sobre la divinidad. En ese momento es conveniente recordar que, si Dios no fuera misericordioso, probablemente ni siquiera estaríamos vivos hoy en día. Deshacerse del miedo requiere en parte subyugar la imaginación. Las imágenes emocionales y atemorizantes están en la imaginación y no están sujetas a ninguna restricción, de modo que pueden ser elaboradas y dar lugar a supersticiones que son reforzadas por creencias, el entorno social o los medios de comunicación. El miedo tiene tendencia a autorreforzarse y supone una limitación para el desarrollo personal en todos los ámbitos. Por ejemplo, el miedo al fracaso deriva en inhibiciones y entorpece el desarrollo de la confianza social. El miedo a la desaprobación social lleva a una retirada y al recelo, e incluso a la necesidad emocional. Por otro lado, la negación del miedo puede dar lugar a la aparición de su opuesto, la sobrecompensación en forma de atrevimiento y conductas de riesgo innecesarias. Sin embargo, el miedo consciente más frecuente es el de la supervivencia física, porque creemos que el cuerpo es la realidad primordial de la vida. El cuerpo tiene la virtud de poner en evidencia y corroborar que estamos separados y que somos únicos e individuales. Por lo tanto, la mente se convierte en un instrumento al servicio de la supervivencia física, así como también de sus anexos, como la comodidad, el estatus y la seguridad. Por lo tanto, los planes y los esfuerzos para asegurar la supervivencia física y el éxito consumen el tiempo y la energía de la mayor parte de la gente. Sabemos que todo miedo se debe al ego y a su lucha por no perder su reinado, su soberanía sobre nuestra voluntad. Rendirse activamente a la voluntad de la creación, entregarse a la providencia divina, rendirse completamente al propósito divino por el cual estamos aquí, es algo que se elige, una decisión de la voluntad y por lo tanto dista mucho de la pasividad, la apatía y la resignación. Elegir conscientemente alinearnos con la verdad nos fortalece y nos cambia la identidad del yo al ser, incrementando la confianza, el coraje y la dignidad personal, en lugar de la autohumillación y la denigración. La rendición total produce paz. La rendición parcial o condicionada lleva a una duda y confusión persistente. El miedo hay que atravesarlo y trascenderlo. El miedo siempre es ilusorio, siempre. Es cierto que el miedo parece real porque se siente intensamente en el cuerpo,
y que el mismo miedo produce miedo a enfrentarse a él. Tan solo atrevernos a mirarlo puede producir verdadero terror. Pero hay dos cosas que son completamente ciertas respecto al miedo. Una, que es posible trascender todos los miedos si nos adherimos a la voluntad de hacerlo. Y dos, es imprescindible y urgente para todos y cada una de nosotras hacerlo. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas dos certezas, hay que ponerse a ello lo antes posible. Antes hemos hablado de la práctica. ¿Y entonces qué? Que es una buena forma de indagar, que, aunque pueda parecer sencilla, no lo es en absoluto. Pues hay que meterse en profundidad en cada uno de los miedos y cuestionamientos y resolver cada uno de ellos. Puede llevar desde unos segundos a unos minutos, horas o días. Pero como decimos, es una buena práctica, ya que ofrece a la persona el sostén de situaciones conocidas, tener puntos de referencia que puede dejar ir a su ritmo y no sentirse de golpe en el vacío, sin agarre ni punto de referencia ninguno. Otra práctica puede ser una meditación para sacar a la luz el miedo y ahí dejarlo ir, permitir que se desarrolle y se eleve por sí mismo. En este caso hay que traer a la mente aquello que se teme y permitirse sentir toda la emocionalidad que brote, sea esta lo intensa que sea. El secreto es permanecer en el sentir de forma inquebrantable, pase lo que pase. Esta no es tampoco una práctica sencilla en absoluto, y lo mejor es ir despacio y empezar por temores más triviales o mundanos. Probablemente el mayor temor que tenga una persona es el temor por perder a un ser querido. Sin embargo, empezar por ahí puede ser un proceso totalmente traumático y llevar a la persona no solo a abandonar la práctica, sino también a descender en su propio nivel de conciencia, pues la persona puede hundirse en la culpa por el simple hecho de no querer sentir preocupación y miedo por lo que pueda pasar. Como hemos dicho ya en varias ocasiones, es primordial que seamos amables, amorosas y benevolentes con nosotras mismas. Eso es algo primordial en todo proceso, de modo que miedos más mundanos o triviales, incluso aquellos temores que quizá nos avergonzaría confesar por simples o tontos, como por ejemplo el temor a quedarse sin conexión a Internet, puede ser una práctica más llevadera para empezar. Quizá para la mayoría de las personas el primer temor a tratar sea el miedo al propio miedo, es decir, el temor al propio proceso de tratar el miedo a mirar el miedo, a sentirlo. Entonces lo mejor para empezar es simplemente, sin ninguna expectativa, mirar, enfocarse en el plexo solar o donde se esté experimentando el sentir y permitir que surja lo que tenga que surgir, sea como sea y pase lo que pase, hasta que la energía se agote por sí misma. Esta práctica puede realizarse como una práctica meditativa arreglada, es decir, la hacemos en un horario o momento del día determinado, por ejemplo antes de ir a dormir, o puede ser constante durante todo el día, como una contemplación. Todos los temores que hemos de superar guardan relación con la autodefinición del ego expresada en los posicionamientos, creencias y actitudes, las identificaciones y la dimensión física. Cuando todo esto se va trascendiendo y el ego, el yo en minúscula, es progresivamente entregado, este se disuelve y es reemplazado por el ser, que irradia desde lo eterno, borrando toda duda para siempre. El ego yo afronta la muerte de la ilusión de que su supuesta identidad es la fuente de su existencia. La única muerte real que podemos experimentar consiste en rendir la ilusión de que somos los autores de nuestra existencia a un Dios que no conocemos por propia experiencia y que es incognoscible hasta que se produce este suceso final. El ego teme la pérdida de la existencia consciente y su rendición final significa enfrentarse al gran desconocido, el último paso. Por tanto, requiere un gran valor, fe y la convicción de la verdad de los grandes maestros. El núcleo del ego es entonces abandonado por la gracia divina y la revelación asegura borrar el último vestigio de miedo, ya que su fuente ha sido entonces eliminada. Queridos oyentes, hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo episodio, en el que hablaremos del deseo, que calibra en 125.